Hola, mi nombre es Silvina Bibiloni y este es un video explicativo de átomo y tabla periódica. Vamos a comenzar con los modelos atómicos. En las primeras ideas del átomo, la palabra átomo de hecho significa sin división, y el primer modelo atómico fue desarrollado por John Dalton, que decía que el átomo era indivisible, que los átomos no podían ser creados ni destruidos, que todos los átomos de un elemento eran iguales entre sí y diferentes a otros. Pero de hecho él no podía demostrar cuál era la diferencia entre un átomo y otro. Este modelo tampoco podía explicar los fenómenos eléctricos y electrostáticos, por lo cual aparece el modelo atómico de Thomson. Thomson podía diferenciar un átomo de otro dependiendo de la cantidad de cargas positivas y negativas que tenía, pero también mantiene el modelo compacto. Decía de que el átomo era una masa positiva y habían cargas negativas insertas en él como un budín con pasas. Luego Rutherford empieza a experimentar y gracias a pasar rayos de un material radioactivo a una lámina de oro, descubre de que habían partículas que atravesaban la lámina de oro y otras que no. Entonces diseña este modelo atómico en el cual hay un centro, un núcleo compacto, positivo, y las cargas negativas estarían girando alrededor. El problema del modelo de Rutherford es que sitúa a todos los electrones a la misma distancia del núcleo. Entonces, se complicaría cuando tenemos átomos que tienen una gran cantidad de partículas. Entonces aparece el modelo de Bohr, a donde habla de distintos niveles de energía. Ubica a los electrones a distintas distancias del núcleo que van a girar por una órbita alrededor del núcleo, como giran los planetas alrededor del Sol. Luego, el modelo atómico de Bohr es el más utilizado, a donde se van distribuyendo los electrones, pero tenemos un modelo, el modelo de la nube de electrones, a donde no solamente los electrones van a girar alrededor como el sistema solar en forma plana, sino que lo harían en varias direcciones formando como una nube difusa, si yo lo pudiera ver, alrededor del núcleo. Entonces, en la estructura atómica vamos a tener partículas subatómicas, los protones, que tienen carga positiva y se denominan con la letra P y un signo más, están representados en el dibujo con azul. Las partículas subatómicas llamadas neutrones, que contienen carga neutra, se simbolizan con la N y el circulito, están representados con verde. En este caso, la función de los neutrones es que puedan haber varias cargas positivas, que son de la misma carga, en el mismo lugar. Como sabemos que los polos opuestos se atraen, los de la misma carga se repelen. El neutrón logra neutralizar para que puedan coexistir varias cargas positivas dentro del mismo lugar. Después tenemos los electrones, que tienen la misma carga, neutraliza la carga positiva, pero su masa es muchísimo menor. Se simboliza con la letra E y el signo menos. Están representados con rojo. Y esto va a formar el protón y el neutrón se encontrarían formando el núcleo del átomo y los electrones estarían girando alrededor del núcleo en órbitas o niveles de energía. ¿Cómo se van a distribuir los electrones? Entonces, en la primera capa, solamente, las que están más cerca del núcleo, solamente se ubicarían hasta 2 electrones. En la segunda capa, o tercera, así sucesivamente, entrarían hasta 8, distribuyéndose así hasta la cantidad total de electrones. Hasta que no esté completa una capa, no podemos continuar a la siguiente. De ser átomos muy grandes, debería seguirse la regla de la cantidad de electrones que lleva el nivel es igual a 2 por el nivel multiplicado a la 2. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer nivel, 1 por 1 es 1, por 2 es 2. ¿Cómo vamos a dibujar entonces un átomo? Teniendo en cuenta de que vamos a utilizar el modelo de Bohr. Primero voy a dibujar el núcleo, ¿sí? Sería adecuado que en el núcleo le ponga la cantidad de protones para saber cuántos electrones voy a tener que dibujar
y luego voy a ir dibujando las órbitas. Dibujo la primera órbita donde voy a ubicar hasta 1, 2 electrones. Si hubieran más tendría que dibujar una segunda órbita para ir agregándole los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 electrones. Y suponiendo de que este átomo tuviera 11 electrones, que en este caso pusimos 2 y 8 son 10, tendríamos que agregar una órbita más para agregar el siguiente. Entonces acá representado con azul estarían los electrones en las órbitas. ¿Qué significa y cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica? Tenemos que tener en cuenta de que están agrupados en franjas horizontales y franjas verticales. Se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo tal cual se escribe, ubicándose en orden creciente de su número atómico. ¿Qué me indica el número atómico? La cantidad de protones. Entonces, por ejemplo, acá arriba, en la izquierda, tenemos el hidrógeno con el número 1. Quiere decir que tiene un protón, un electrón. De ahí seguimos por la misma franja horizontal. Hacia la izquierda tenemos el helio, que tiene 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones. ¿Sí? Una vez que se completa este nivel, tenemos que saltar abajo al periodo 2, donde tenemos el litio que tiene 3. Entonces el litio va a tener 3 protones y 3 electrones. No sé si se alcanza a ver de que hay 2 en la primera órbita y 1 en la segunda. Seguimos así por la misma franja hasta el neón, que tiene 10. 2 en la primera órbita, 8 en la segunda órbita. Se llena. Y al llenarse, cuando yo paso al sodio automáticamente, que tiene 11, ¿sí? Abajo del litio, voy a tener que agregar una órbita más, a donde van a ver que tenemos 2 en la primera, 8 en la segunda y 1 en la tercera, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo voy a ir ahí agregando. Y quiero que tengan en cuenta de que todas estas franjas horizontales que se llaman periodos van a coincidir con la cantidad de órbitas. Fíjense, el hidrógeno y el helio están en el periodo 1, ambos tienen una órbita. El litio y el neón, desde el litio al neón, toda la franja, todos están en el periodo 2, tienen 2 órbitas. Desde el sodio hasta el argón, todos tienen 3 órbitas. De la misma manera, si seguimos aumentando, cuando vamos al periodo 4 tienen 4. ¿Y qué otra cosa me indica? Que todos los que están en la franja vertical, quiere decir de arriba hacia abajo, por ejemplo, si yo veo la primera franja desde el hidrógeno hacia el francio, todos van a contener un electrón en su última órbita, ¿sí? Los que están en el grupo 2 van a tener 2 electrones. Y esta franja del final, a donde arranca con el helio, que sería el grupo 18, van a ver que todos tienen completa su última órbita. Los que se encuentran en la izquierda, que tienen pocos electrones en la última órbita, serían los metales. Por eso los metales conducen la electricidad, porque tienen menor cantidad de electrones en la última órbita. Y estos que están en la derecha serían los no metales. Se alcanza a ver entre el amarillo y el verde clarito como una escalerita, que es la división entre los metales y los no metales. Entonces en la tabla periódica siempre tenemos un cuadradito que nos va a indicar a dónde están los números, el número atómico, el número másico. El número atómico se simboliza con la letra Z y me indica la cantidad de protones. Como un átomo es eléctricamente neutro, en teoría, en la tabla periódica Z es igual a la cantidad de protones, que es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un átomo como este que está dibujado en la izquierda, que tiene 5 protones, va a tener 5 electrones también. Y el número másico, como habíamos dicho, de que los electrones tenían mucha menos cantidad de masa, ¿sí? De materia. Lo que tiene materia, que es compacto, que es el núcleo, ¿qué es? Los protones más los neutrones. Quiere decir que el número másico, que se simboliza con la letra A, me va a indicar
la totalidad de las partículas del núcleo, protones más neutrones. Por lo cual, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, debería hacer una resta y restar a este número, a la A, debería restarle la cantidad de protones, ¿sí? Entonces, para saber neutrones, A menos Z, ¿sí? El total menos la cantidad de protones. ¿Cómo hago para completar el cuadro entonces? Tenemos el número atómico que indicaba cantidad de protones y electrones, el número másico o masa atómica que me indica la cantidad de protones más neutrones, el número másico o masa atómica debo redondearlo, quiere decir que si es 55,8 lo voy a redondear a 56. Si fuera 55,5 se redondea igual a 56, pero si ya fuera 55,4 queda en 55, ¿sí? Para completar el cuadrito, entonces, tenemos el nombre, que está simplemente en la tabla periódica, el símbolo, que siempre se escribe con imprenta y tipo oración, la primera mayúscula y las siguientes si hubiera en minúscula, número másico o masa atómica redondeado. El número atómico va a ser igual que la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Neutrones A menos Z. El grupo en qué número de franja vertical se encuentra y el periodo en qué franja horizontal se encuentra. Espero que les haya sido útil.